¿Por qué la Iglesia prohibió el contrato social y por qué sigue incomodando hoy? Este libro no fue prohibido porque negara a Dios, sino porque le quitó al poder su carácter sagrado. A partir de Rousseau, obedecer dejó de ser un acto de fe y se convirtió en un acto de responsabilidad. Jean-Jacques Rousseau nació el 28 de junio de 1712 en Ginebra, una ciudad que no era cualquier ciudad. No era Francia monárquica ni un reino absolutista. Era una república pequeña, austera, marcada por el calvinismo y por una fuerte idea de ciudadanía. Ahí, al menos en teoría, el poder no descendía de un rey ungido por Dios, sino que se organizaba entre sus ciudadanos. Rousseau crece respirando esa idea, incluso antes de poder formularla. Además, nace ciudadano de una ciudad que se piensa a sí misma como libre, pero que en la práctica también excluye, vigila y castiga. Esa contradicción lo marca. Ginebra es el primer laboratorio donde Rousseau aprende que decimos somos libres, pero que no significa necesariamente vivir la libertad. Rousseau no fue un ilustrado típico, no era Voltaire, brillante, sarcástico, bien instalado en salones. Rousseau era un hombre descolocado, huérfano de madre desde el nacimiento, criado sin una estructura firme, siempre sintiéndose fuera de lugar. Creció con la sensación de que el mundo estaba mal armado y de que él no terminaba de encajar en ninguna parte. Esa sensación de extrañeza no lo abandonó nunca. Esto es muy importante porque el contrato social no nace del optimismo ilustrado, sino de una desconfianza profunda hacia la sociedad tal como existe. Rousseau no mira al ser humano y dice, ¡qué maravilla! Dice algo mucho más incómodo. El ser humano nace con una disposición moral básica, pero la sociedad lo tuerce, lo vuelve competitivo, vanidoso, obediente por miedo o por costumbre. Lo que le inspira no es el progreso, sino la corrupción del progreso. Cuando escribe, Europa está llena de monarquías absolutas que se presentan como naturales, casi inevitables. Nadie pregunta seriamente por qué unos mandan y otros obedecen. Rousseau no soporta esa naturalización. Él sospecha de todo lo que se presenta como siempre ha sido así. Esa sospecha es el motor de su libro más importante. Hay algo más personal todavía. Rousseau tuvo experiencias humillantes con el poder. Dependió de mecenas. Fue expulsado de ciudades, vigilado, censurado. Conoció el poder no como una idea abstracta, sino como arbitrariedad. Y cuando uno vive eso, empieza a preguntarse qué hace legítima a una autoridad. No qué la hace fuerte, sino qué la hace justa. Por eso es obsesión con el consentimiento. Nadie debe obedecer una ley que no podría reconocer como propia. No es una idea fría, es casi una exigencia existencial. Si voy a obedecer, quiero saber por qué, y si voy a someterme, que no sea por miedo ni por superstición. También lo marca profundamente su lectura de la antigüedad, Esparta, Roma republicana, las pequeñas comunidades donde el ciudadano no era espectador, sino parte del todo. Rousseau no sueña con imperios, sueña con comunidades morales. De ahí su rechazo a las grandes sociedades despersonalizadas. Cuanto más grande es el Estado, más fácil es que el poder se vuelva ajeno. Y hay un punto delicado que suele olvidarse. Rousseau no escribe contra Dios, escribe contra la idea de que Dios legitima cualquier forma de poder. Para él, usar a Dios como garantía política es una forma de corrupción religiosa. La fe, si existe, pertenece al ámbito de la conciencia, no al aparato del Estado. El contrato social, ¿por qué la Iglesia lo prohibió? El contrato social es iluminado para su época porque se atreve a decir algo que parecía impensable, que la obediencia puede ser racional, que la ley puede ser moral, que el ciudadano puede ser adulto, pero también es una obra escrita desde la fragilidad. Rousseau sabía que lo que proponía era difícil, tal vez imposible. Por eso el libro tiene ese tono tenso, casi severo. No promete felicidad, promete responsabilidad. Rousseau escribe como alguien que quiere salvar algo esencial del ser humano antes de que el poder lo termine de deformar. El contrato social incomoda porque no discute si Dios existe. Eso sería un pleito metafísico. Lo verdaderamente perturbador es que desacraliza el poder. Hasta Rousseau, el poder tenía un perfume sagrado aunque se ejerciera mal. Él le quita el incienso y lo deja desnudo. El poder ya no es algo que desciende, es algo que se acuerda.
Y cuando el poder se acuerda, ya no se obedece por miedo al castigo divino ni por costumbre. Se obedece porque uno se reconoce en la ley. Esa idea es bellísima y aterradora al mismo tiempo. Bellísima porque promete libertad, aterradora porque elimina la coartada. Ya no hay a quien culpar. Ahí es donde la iglesia del siglo XVIII se inquieta de verdad. No porque Rousseau blasfeme, sino porque cambia el lugar desde donde se forma la conciencia moral. Antes, la conciencia se educaba mirando hacia arriba. Dios, la autoridad, el dogma. Rousseau obliga a mirarse entre iguales y preguntarse: ¿esto que mandamos es justo para todos o solo es conveniente para algunos? Y aquí aparece una tensión que me parece fascinante y que pocas veces se dice en voz alta. Rousseau no confía demasiado en los individuos. Desconfía del egoísmo, del interés privado, de la corrupción del deseo. Por eso inventa la voluntad general, casi como una entidad moral superior. No es la suma de caprichos, es algo que se parece sospechosamente a una conciencia colectiva, casi una sustitución laica de Dios. Entonces, la pregunta incómoda no es solo porque la Iglesia lo prohibió. La pregunta más profunda es si Rousseau realmente libera al ser humano o simplemente cambia de altar. Quitamos a Dios y ponemos a la comunidad en su lugar. Porque cuando la comunidad se equivoca, cuando la voluntad general aplasta al individuo, ¿quién la corrige? La Iglesia, con todos sus excesos, siempre decía tener un criterio trascendente para juzgar al poder. Rousseau lo corta. Y eso deja al ser humano solo frente a su creación. Por eso este libro sigue vivo. No porque proponga democracia, eso ya lo sabemos. Sigue vivo porque nos deja atrapados en una pregunta sin salida fácil. Si la ley es nuestra, si el poder nace de nosotros, entonces la injusticia también.